Qué alegría encontrarnos de nuevo. Llega la Navidad, una de las épocas más hermosas del año para el tío Nelson y supongo que para muchos de los que ven este cuento. Y traigo una historia que me conmueve mucho y es Degas y la pequeña bailarina. ¿Recuerdas del cuento que subimos de la princesa y el pintor? Entonces ahora venimos con otro artista muy famoso. Edgar Degas es el artista de esta historia, narrada por Lawrence Anhol y con la traducción de Benito García, publicado por Santillana, Estados Unidos. Vamos a disfrutar de esta historia que empieza por el final. ¿Cómo así, tío Nelson? Ya vas a ver. En medio de un gran salón, en un famoso museo de arte, hay una bella escultura de una pequeña bailarina. Está parada con un pie hacia adelante, las manos entrelazadas en la espalda, pero se ve un poco triste, cansada. Esa escultura fue hecha hace más de 100 años por un famoso pintor y escultor llamado Edgar Degas. Vamos a conocer la historia de cómo llegó esta escultura a ese famoso museo y de cuando en vez vamos a dar una pasadita por el museo. Marie y sus padres eran muy pobres, pero ella tenía un gran sueño. Quería ser bailarina, pero no una bailarina cualquiera. Ella quería bailar en la ópera del Ballet de París. Deseaba ser la bailarina más famosa del mundo. El padre de Marie era sastre y su madre lavandera. Ambos trabajaron muy duro para reunir dinero para pagar el examen de Marie en la gran escuela de ballet. Y el esperado día llegó. Su papá le hizo a Marie un tutú a la medida y su mamá le deseó suerte y le colocó en el pelo una larga cinta de color durazno. En el examen, Marie bailó como nunca lo había hecho antes y al parecer le cayó bien al profesor de ballet. Si te damos un puesto en el ballet, tendrás que practicar mucho. Lo sé, quiero ser la bailarina más famosa del mundo, respondió Marie con alegría. Todos rieron al oírla y el profesor dijo, bueno, pues ya veremos. Para Marie, aquel fue un día más que emocionante. Apenas podía esperar para contarle todo lo sucedido a su familia. Pero justo cuando se preparaba para salir, sucedió algo que casi arruina su felicidad. Desde el fondo de aquel gran salón, alguien vociferó. Una niña llorosa pasó corriendo junto a Marie. La seguía un señor gruñón con barba gris y vestido con ropas elegantes. ¿Por qué no puedes estarte quieta? ¿Cómo voy a pintarte si sigues moviéndote así? Marie se asustó al escucharlo. ¿Quién es ese hombre tan cascarrabias?, le preguntó a una compañera que tenía al lado. Pronto lo sabrás si estudias en esta escuela. Ese es Degas, el pintor de caballos y bailarinas, y no te preocupes, así trata a todas. Mientras tanto, en el museo donde empezamos la historia, había mucha gente alrededor de la escultura de la bailarina y el guardia hizo una invitación. Vengan, vengan a ver a la pequeña Marie. Si le clavan la mirada fijamente, verán que parece moverse. ¡Oh! ¿Y finalmente le dieron el puesto en la escuela de ballet?, preguntó alguien. Claro que se lo dieron. Ella trabajó muy duro para lograrlo.
Veamos. Los sueños de Marie se fueron haciendo realidad. Llegó un momento en que ni el viejo Degas parecía tan terrible. Todos los días llegaba con su sombrero de copa alta, su libro de dibujos y protestando por todo. Trabajaba con mucho esfuerzo, con sus tizas de colores y hacía bocetos de las bailarinas, de los maestros y de los músicos. ¡Estate quieta! No, 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 así no, es así. El maestro gritaba, mostrándole a una bailarina cómo mantener la pose. Marie tuvo que aguantarse para no soltar una carcajada al ver al encopetado pintor balancearse en un solo pie. A veces Marie echaba un vistazo a los cuadros que pintaba Degas y lo que veía la dejaba boquiabierta. Los dibujos casi resplandecían. Había bocetos de todas las bailarinas, pero no parecían estrellas de ballet. Él las dibujaba conversando, estirándose, atándose las zapatillas, ajustándose los tirantes o simplemente leyendo el periódico. Marie amaba la danza y por eso era la primera en llegar en la mañana y la última en irse por la noche. Pero un día las cosas empezaron a cambiar. El padre de Marie se enfermó y no pudo trabajar más. Su madre lavaba el doble, pero ni así alcanzaba el dinero para pagar sus clases de ballet. Su sueño de ser la bailarina más famosa del mundo comenzó a esfumarse. «Me gustaría ayudarte, Marie», le dijo el viejo maestro, «pero si no tomas clases todos los días, tendré que darle tu papel principal a otra bailarina. Quizás podamos ayudarte con un trabajito, barriendo los pisos del teatro o...». Una voz áspera interrumpió. «Te daré unos francos si posas para mí, pero tendrás que trabajar muy duro y sin protestar. ¿Estás de acuerdo?». Y así fue como Degas comenzó a dibujar a Marie todas las tardes. La hacía estar mucho tiempo de pie, completamente inmóvil, y esta posición casi la hacía llorar, pero ella no se atrevía a quejarse. El dinero que le daba el pintor no era suficiente, alcanzaba para pagar la medicina de su papá, pero no daba para las clases que ella necesitaba. Mientras más se acercaba el estreno del ballet de Navidad, más sentía Marie que se escapaba la oportunidad de hacerse una bailarina famosa. Cuando llegó la gran noche, la pobre Marie ni siquiera pudo ver el espectáculo, porque al pintor se le antojó trabajar hasta tarde. Mientras las chicas se preparaban, reían, Marie tuvo que quedarse con el pintor, y esta vez estaba más irritable que nunca. La hizo permanecer parada, mirando hacia el techo, con las manos detrás de la espalda. Degas trabajó más que nunca ese día, y a Marie le empezó a doler el cuello. Ya fatigada, se acercó con humildad al pintor y le dijo: «Con permiso, Monsieur Degas, tengo que regresar a casa. Es que mi papá está enfermo y mi familia se va a preocupar». «¿Familia? ¿Se va a preocupar su familia? ¿Y sabe usted quién se va a preocupar por mí? Pues nadie. Solo tengo por compañía mi trabajo y ahora hasta la vista se me está acabando». «Lo siento, señor, no sé por qué me dice eso». Entonces Degas trabajó en silencio por un rato.
arrancó un pedazo de arcilla y empezó a trabajar furiosamente con ella. Fue entonces cuando la joven bailarina vio lágrimas en los ojos del pintor. Claro que no. ¿Cómo podrías entenderme? Dime, Marie, ¿cuál es la cosa más preciada para un pintor? Supongo que sus ojos, señor. Exactamente. Mis ojos son tan importantes como las piernas para una bailarina. Y mis pobres ojos están enfermos, Marie. Es por eso que trabajo con arcilla, porque a duras penas puedo ver lo que hago. De repente, Marie sintió tristeza por el malhumorado artista. ¿Será por eso que siempre está enfadado?, se preguntó. Lo siento mucho, señor. Entonces Degas hizo algo que sorprendió a la joven bailarina. Levantó la vista y le sonrió. Yo también lo siento, Marie, pero mira esa escultura. Será lo mejor que habré hecho en toda mi vida. Gracias a ti, mi pequeña bailarina. Y ahora ve a casa con tu familia. En el teatro, la muchedumbre aplaudía mientras las cortinas caían tras el ballet de Navidad. Afuera, bajo la tenue luz de un farol, un viejo artista, casi ciego, caminaba solo y con una cinta de color durazno en sus manos. Mientras tanto, en el famoso museo, alguien pregunta: ¿entonces Marie no pudo ver realizados sus sueños? Esperen, dijo el guardia. Este cuento no ha terminado. 2 años más tarde, después de aquella noche, Marie ayudaba a su madre con el lavado de la ropa cuando alguien tocó y trajo una carta. «Es para ti, Marie», dijo su mamá entusiasmada. Marie abrió el sobre y dentro había un boleto de entrada para una gran exhibición de arte. También había una invitación en la que alguien había escrito: «Para Marie, la pequeña bailarina». Marie asistió con su mamá a la gran exhibición. Aquel edificio estaba repleto de personas. De las paredes colgaban pinturas con colores muy brillantes, pero el mayor gentío estaba alrededor de una vitrina de cristal. Marie logró abrirse paso entre el público y... ¡Miren! ¡Esa soy yo! Degas había vestido la escultura con ropa de verdad, algo que jamás se había visto antes. En el pelo le colocó una cinta de color durazno. Y volvemos al museo para finalizar. En aquel museo, al marcharse la última persona, el guardia le sacudía el polvillo a las zapatillas de la bailarina y le decía: «Buenas noches, Marie», y luego se alejaba silbando. Cuando la puerta se cerraba con llave, la pequeña bailarina casi parecía sonreír. Colorín colorado, esta hermosa historia se ha terminado y espero que a ti como a mí te haya gustado mucho. Adiós, te veo el próximo año con muchos cuentos maravillosos como este. Bye bye.